gusto, que la hemos hecho desde hace 20 años, este tipo de reuniones. Ignacio Zuleta no es la primera vez que está con nosotros. Nosotros somos lectores de sus columnas de los días domingo y lunes de Clarín, que es, claro, es un buen hábito leer primero ahí, después seguir por el resto diario. Bueno, y es una de las personas más informadas del quehacer político de la Argentina, diría yo. Analista político reconocido, doctor en filosofía. Bueno, son muy interesantes las citas de los artículos, cuando cita autores, pensamientos, ideas, etc. Bueno, el título de la charla es Argentina rumbo al 2025. El gobierno es un bólido que va a una cierta velocidad y no sabemos cuál es el destino final. Todo tiene un poquito esa duda, ¿verdad? ¿Cómo sigue esto? Bueno, vamos a escuchar esa reflexión y luego se harán las preguntas para aclarar las dudas que hayan quedado en el auditorio. Ignacio, como siempre sos bienvenido en esta casa. Me agradezco muchísimo. Me agradezco la invitación. Yo soy periodista, yo no suelo tener actividad pública salvo de escribir. A veces aparezco en algún momento en algún medio, cada vez menos porque yo no participo del debate militante, entonces no tengo nada que decir. A los medios no les interesa mucho lo que yo digo. Pero me parece. Yo le decía a los amigos que yo no vengo a dar ninguna instrucción ni ninguna visión que no tengan ustedes. Yo soy periodista, yo trafico y transmito lo que ustedes, que son protagonistas de la vida pública, me cuentan y me sugieren. Y a mí me sirve este tipo de reuniones para ordenar ideas y para entender yo mejor lo que pasa, porque la tarea mía es una tarea de informar y de tratar de descomponer los hechos en sus factores básicos, que siempre son muy pocos y que no suelen ser novedosos, sino que ya los conocemos y el vértigo de la vida pública nos lo desordena y nosotros tenemos que tratar de ordenarlo para entenderlo, porque lo peor que puede ocurrir es la incomprensión, que es la madre del miedo y es la madre de la confusión, que es el elemento consustancial. El error y la confusión es consustancial en la política. Está el extremo del catastrofismo, de que todo sale mal, que parece cierto, y la necesidad que tiene la sociedad de construir escenarios y situaciones para ir resolviendo los problemas, para que la sociedad no caiga en el caos, en la violencia. Porque para eso existe la política. Eso de creer que la política existe para pelearse es un error. La política existe para el acuerdo. Yo siempre recuerdo una anécdota de un dirigente muy conocido en los años 90, Rubén Cardoso, el Buscapié, que decía: yo me llamo Rubén Ignacio Cardoso 14250. Yo soy la ley de paritaria. Yo estoy para arreglar eso. Yo estoy en la política para arreglar, no para pelearme. ¿Se entiende? Y si uno mira las cosas de ese lado, entiende mucho más lo que pasa. Me preguntaban hace un rato sobre la auditoría. Y ahí eso se conversa en escenarios muy discretos que no están al alcance de la mirada pública, en donde todos hablan como todos, por encima de la polarización, por encima de la agenda diaria, por encima de la anécdota diaria, que es la de la pelea y la confrontación. Ahí hay un acuerdo perfecto. Y cuando veamos el formato final de los reemplazos en la auditoría, vamos a ver qué razonable es cómo cada uno acordó, puso lo que quería y sacó lo que quería. Ahora, volvamos a propósito de esta
La Argentina asiste hoy, en estos días, no desde el nuevo gobierno, yo creo que estamos ante el tercer intento de restauración conservadora en 40 años. Primero fue el de Menem, después fue el de Macri y ahora es el de este gobierno. Es decir, el intento de desandar los términos de la transición del 83. La impugnación de los 40 años que públicamente este gobierno dice que fueron los años más oscuros de la vida contemporánea, contra toda razón y toda lógica, porque yo, desde un seminario hasta una charla de café, es absolutamente demostrable que el mundo que nos toca vivir hoy es muchísimo mejor que el que nos tocó vivir en la juventud, y que el mundo que tienen nuestros hijos es muchísimo mejor que el que vivimos nosotros. Muerte, persecuciones, exilio, nos hemos tenido que ir, pobreza, discriminación, falta de derechos. El mundo que pasó es un horror. Y el mundo que nos ha tocado vivir es bastante mejor que lo que nos tocó vivir. La restauración conservadora es la de los fundamentos del DNU 70, donde el gobierno dice que hay que volver a 1853. Ni al 49, que tiene el 14 bis, ni al 49, al 1853. Con lo cual el gobierno instala su impronta conservadora, un gobierno que se dice liberal, pero es un gobierno conservador. Porque el conservador es el que dice que hay que volver atrás en la historia. El no conservador, uno lo definirá como quiera, es el que cree que lo mejor está en lo que viene, en la reforma, en el progreso de las costumbres, del proceso de las leyes, etc. Lo que yo me preguntaba al preparar un poco un apunte para esta charla era una especie de silogismo, partir de la situación y ver qué conclusiones puede sacar. Cuando terminaba me di cuenta que era más claro el final de mi apunte que el comienzo, y lo di vuelta. Agarré el párrafo final y lo puse. Y yo me pregunto, ¿cuál es la tarea de la política? Hoy en la Argentina, y lo digo ante ustedes, que son todos dirigentes y actores de la vida pública, es superar la crisis dirigencial. Es decir, Cambiemos y el peronismo han leído de manera equivocada a la sociedad. Y el resultado electoral de diciembre del año pasado, de la que se unió en diciembre, es el resultado de una lectura equivocada de la realidad. La dirigencia voló por el aire, contrastado con un electorado que se ha mantenido unido en la construcción de las dos grandes familias políticas que se repiten en la grilla electoral desde hace 108 años. La familia conservadora, de la cual es vicario el peronismo, y la familia no conservadora, el no peronismo, que tienen muchas articulaciones en distintas coaliciones, las dos fuerzas. Los dos electorados se han mantenido firmes, 44% el peronismo, 55% el no peronismo. Eso es imbatible. Es un país dividido, no digo que sea una enfermedad, es una característica del mundo, de la polarización, es una característica de la vida contemporánea, es consecuencia de la construcción binaria de la realidad que hace la era digital. Todo es 0, 1, 0, 1, 0, 1. O sea, no hay más matices. Hoy el fenómeno de la Argentina es que la Argentina se ha salvado y se sigue salvando por la solidez del sistema político. Funcionó el balotaje, permite que la Argentina, en medio de una crisis económica formidable, haya aguantado a don Alberto Fernández 4 años y aguante a este presidente, que es un presidente de minoría, un presidente que no tiene partido, no tiene congreso, no tiene funcionarios, no tiene programa, no tiene amigos, y sin embargo la fortaleza del sistema, que es un sistema que ya cumple 108 años, desde 1916, cada vez que ha habido una interrupción institucional en la Argentina, que hubo muchísimas, la de los gobiernos militares, la de los gobiernos autoritarios, como el primer peronismo, la sociedad volvió a sindicar su representación en las dos grandes familias políticas. Por eso es un error que yo contrasto, critico, cuestiono, decir que en la Argentina hay crisis de representación. La representación está intacta en las dos familias políticas. Los que
que deben entender ese fenómeno son los dirigentes. Y los dirigentes no han entendido en este último turno electoral la realidad política de Argentina. ¿Cómo puede creer el peronismo que podía ir a elección con el ministro de la inflación del 200%? Acompañado del jefe de gabinete de ese gobierno. Porque si hubiera puesto un gobernador del interior que significara algo, seguro que ganaba la primera vuelta. ¿Cómo puede creer Macri que puede prescindir de la alianza del radicalismo para ganar una elección? Cuando él fue 8 años, 16 años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han sido en la alianza con el radicalismo, informal hasta el 2000, cambiemos 2017, ¿no? 2015 no hubo. En Ciudad recién en el 2017. 2017, después del susto que se pega a la reta cuando el balotaje de la reta, ¿correcto? Ahí se le agarró un pánico y no más. Entonces, ¿cómo podía creer Macri que Cambiemos podía seguir siendo representante del voto que gobierna la Argentina en los últimos 10 años? Gobernó 4 años con Macri y otros 4 desde el Congreso con el interbloque de Cambiemos, que controló el Congreso y sesionó cuando quería la oposición de Cambiemos y se votó lo que ellos querían, que podía tener un futuro político. Esa posición que toma Macri, que dinamita Cambiemos, que es expulsar o pelearse con el radicalismo, especialmente donde el radicalismo tiene su fuerza más importante electoral, que es en la Ciudad de Buenos Aires, donde podía perpetuar este proceso, fue un error, otro de los errores gravísimos de Macri, que ha carecido de visión política, y eso lo ha llevado a ser un presidente que gobernó decorosamente los 2 primeros años de su gobierno, a ser un hombre que está en su casa jugando al gris, le va bien, ha ganado una copa en Cali, en Colombia, pero bueno, para eso hay juegos más nacionales y populares. ¿Cómo podía creer la reta que podía ser candidato prescindiendo de Macri? Otro disparate. Eso es lo que dinamita al no peronismo en las últimas elecciones. Menos mal que la Argentina tiene un balotaje que permite que no haya habido una interrupción institucional. Y lo digo porque hoy, que es 10 de abril, se cumplen 30 años exactamente de la elección de convencionales del año 94. Sí, exactamente, 10 de diciembre. Se cumplen los 30 años, que es para mí el gatillo que consolida la solidez política del sistema argentino, que digo yo es saludable desde hace 108 años, y que cada vez que la Argentina ha tenido que volver a sindicar su representación en partidos políticos, lo ha hecho con esas 2 estructuras que uno las va a encontrar en cualquier elección que haya, uno analice o mire en los últimos 108 años, los va a encontrar ahí. Y ha ocurrido en la última elección del año pasado, o sea, ha renovado la vigencia de esos 2 grandes dictadores. Para mí eso es lo más importante que hay que retener, más en un momento en donde, en este tercer intento de restauración conservadora, se está impugnando este periodo de la transición. Va desde los insultos de Milei a Alfonsín, que la verdad que es una efusión personal intrascendente, como muchas cosas que dice, es una máquina de decir ese tipo de cosas, tortudeces y pelotería, ¿no? Pero hay una impugnación. Está en el DNU 70, está en la llamada del ómnibus, son expresiones de deseo de un pequeño grupo que casi con los mismos nombres fuera el 76 a pedirle a los militares un gobierno que gobernase con facultades extraordinarias. En aquel momento era un golpe, en este momento no es un golpe, pero si uno mira hasta los nombres de los grupos empresarios son los mismos. Piden facultades, delegación de facultades en una persona, en un pequeño grupo, para que gobierne arbitrariamente. No es nada nuevo.
Anoche, cuando revisaba este punto, me acordé de algo en el que no se repara y que se cumplen ahora 22 años, 24 de abril de 2002, la reunión en Olivos, donde se decide, bajo el gobierno de Duhalde, la designación de Roberto Labaña como ministro de Economía, que se hace sobre la base de los famosos puntos de Juan Carlos Romero. Los 14 puntos que lleva él a la reunión de gobernadores en Olivos, y si uno lo lee, es el llamado Pacto 25 de mayo. Exactamente, casi literal. Acuerdo con el fondo, conciliación con el mundo, reforma política, déficit cero, toda la batucada de la teología del mercado que pide este gobierno, hace 22 años la llevó Juan Carlos Romero, la aprobaron 17 gobernadores y todos sabemos que le escribió Carlos Melconian, que era el candidato a ministro de Economía de los gobernadores, especialmente de Romero, que en aquel momento era un hombre fuerte, no tanto como hoy. Porque yo diría que hoy, y esto avanza un poco ya en la descripción del fenómeno, en la Argentina la discusión no es sobre los objetivos. Este es un país, primero pacífico, de los pocos países pacíficos de la región segura y del mundo, que asegura alternancias de gobiernos de distintos signos en absoluta paz, sin las cosas de los brasileños, de los paraguayos, de los peruanos, de Chile, de Venezuela, lo que acabamos de ver en Ecuador, en donde no hay dialéctica ideológica. En la elección del año pasado, las elecciones presidenciales, 4 de los 5 candidatos que compitieron en la primera vuelta tenían la misma agenda. La única diferencial era Miriam Bregman, trotskista. Pero el resto de los 4 candidatos tenían exactamente la misma agenda. Milei, Patricia Bullrich, Schiaretti y Massa. Tenían la misma agenda. Tiene otro valor que aporta la estabilidad. Si yo cito el programa de los 14 puntos de Romero del 2002 y veo lo que hoy se discute en la Argentina, uno se da cuenta que no hay dialéctica ideológica. No hay ni una ultraderecha que ocupe el poder, ni una ultraizquierda que ocupe el poder y plantee una dialéctica ideológica como la que ocurre en Brasil, Uruguay, Chile, Perú y el resto de América, no digo Estados Unidos, ya es salvaje y está destruyendo ese país. Esto es muy importante, porque la discusión es sobre los objetivos, no, es sobre los métodos, sobre las formas de cumplir esa agenda. Y todos sabemos que lo más importante de la política son los medios. La forma es la principal cuestión de fondo de la política, y en una democracia, en una república. Para entender el 25, uno tiene que atender puntualmente lo que el gobierno y este tercer intento de restauración conservadora busca hacia adelante. Busca darle a este proceso, que es un proceso de opinión, que tiene que ver con un mandato que el gobierno construye después de haber sido designado por el balotaje Milei, inventa un mandato de reforma, el mito de que hay un cambio de época, de que tiene el mandato de la sociedad de modificar, cuando contrasta en la anécdota diaria con los 44 puntos del peronismo, los 99 votos que tienen diputados que no se mueven y los 33 del Senado. Y la idea de que hay una política nueva que se maneja desde Internet y desde Twitter. Que la Argentina, que es un país parlamentario, desde el año 94 es un país parlamentario, por eso yo cito la elección de convencionales como fundamental, desde la sanción en el 95 de la reforma, es un país parlamentario, y la decisión pasa por el Congreso. Esto está en la anécdota
crónica de lo que pasó de diciembre hasta acá. El gobierno es un auto parado sobre 4 tacos de madera que dice que anda, pero no anda, porque no le sale nada, porque chocó el DNU en la justicia y lo tiene la corte pisado, y la ley de ómnibus no salió, aún teniendo, y por eso dije que hay debate ideológico y que todos los partidos piensan lo mismo. Tuvo 144 votos en la votación, en particular hasta que se interrumpió. O sea, es un importante apoyo legislativo. Y la política no está manejada por Twitter ni por Internet. Está manejada desde el Congreso por 2 dinosaurios exitosos, que es el señor Pichetto en diputados y Juan Carlos Romero en el Senado. La gravitación que tiene ese bloque que ha creado Pichetto, el bloque Hacemos, ¿no? Que ha tenido un ingenio y una oportunidad de juntar a gente tan disímil como López Murphy, Randazzo y Margarita Stolbizer, que tiene 23 diputados, le robaron uno 22, la misionera que se fue con Milei, pero si le hacen cosquillas puede estar en 33, y si convence a los radicales ya está llegando a los 70, y eso es lo que puede llegar a quebrar al peronismo, es decir, ofrecer al peronismo una ventanilla, y eso es contra el Congreso. Eso lo sabe el gobierno. ¿Por qué el gobierno le da la reforma laboral al radicalismo? Está en los diarios de hoy. La reforma laboral que le da con los radicales. Hay un proyecto que ha hecho el bloque radical de Lustó en el Senado, y está el proyecto que está elaborando, terminando el bloque de Loredo. Al radicalismo, con la reforma laboral, que perdió un gobierno por la reforma laboral. Hay que estar mal para entregar nada menos que eso. O sea, lo está hasta le quiere manipulando. Es como el peronismo, le ponen al hijo de candidato para ver si ustedes la votan. Y si sale bien, festejamos. Y si sale mal, era de ustedes. Si sale mal la reforma laboral, va a ser de ustedes. Es decir, un gobierno que no tiene herramientas de gobierno, porque, repito, no tiene partidos, no tiene funcionarios, no tiene programa, no tiene legisladores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes. Ahora, no es una responsabilidad de Milei, es un efecto del proceso electoral del 2023, que no es que ganó Milei, perdió el peronismo y perdió el cambiemos. ¿Por qué? Por una lectura equivocada de la realidad. Una lectura equivocada de cuál era su electorado y de lo que podía lograr. El Congreso es el centro del escenario, este es un gobierno de minorías, y se entiende por esa realidad el rechazo del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, el desaire permanente al Congreso, porque el Congreso expresa el electorado. El voto que lo hace presidente a Milei es tan legítimo como el que construyó en la primera vuelta el Congreso que hay. La dialéctica hoy es entre el Congreso que expresa el electorado y el gobierno que expresa una oligarquía de dirigentes que se equivocaron en el 2023 y que hoy van a la sala vacía de un gobierno que es una peña que baja el aire acondicionado a 15 grados y baja la luz. Eso está en la América, no sé, una papa frita. O sea, ese es el entorno íntimo del gobierno, el corazón del gobierno. No se están prohibidas las papas fritas, hace frío, 15 grados, y a media luz se baja la luz. En donde los dirigentes que se equivocaron en el 2023 van a recoger lo que les dan, un gobierno que les da todo. Le da el funcionariado a Macri, le da a una empresa, a un grupo empresario, a la Secretaría de Trabajo de YPF, le da a otro grupo empresario en la Embajada de Estados Unidos, le da a otro, le va dando, va loteando el gobierno. ¿Por qué?
porque no puede hacer otra cosa. Es lo más comprensible que un gobierno débil lo tiene, porque le resuelve los problemas. Más una personalidad como la que le atribuyen al presidente. Yo no lo conozco, no voy a nunca predicar sobre la personalidad individual de los políticos, no me meto en el mundo interior. Pero evidentemente lo que afirma el presidente y su pequeño grupo es que no quieren un gobierno, no les interesa un gobierno. Es decir, no hay que ver la carencia de funcionarios y de acción del gobierno como un error. Es que no quieren que haya un gobierno. Un gobierno son 5.000 personas con iniciativa, con proyectos personales, que generan inflación ideológica, que traen cuestiones, que hay que gobernarlos, hay que controlarlos, para que funcione. Es decir, una maquinaria que ni el presidente tiene la capacidad, porque nunca la tuvo ni la demostró en su, de hecho no lo voy a reprochar porque se dedicaba a otras cosas, era un artista, tuvo una banda de rock, vaquero de fútbol, estuvo en el teatro de revista, era profesor de ciencia atlántico. Es una persona que ha buscado el aplauso, toda su vida ha buscado el aplauso, el reconocimiento, y lo tiene, imagínense, el presidente. Lo tiene. Entonces, ¿qué se va a poner a construir un gobierno de 8 ministros, 12, 15, cada uno con 10 subsecretarios, que piden cosas, que tienen proyectos? Presidente, tenemos que hacer esto. Nada. Son 20 personas nada más. Y que actúa el mundo, a ver cómo se arreglan con esto. O sea, no quiere tener un gobierno, es lo que transmite. No está interesado en construir un gobierno. Está interesado en construir poder. Por eso el año 25 es tan importante entender bien este fenómeno, para que los errores de interpretación de cuál es el electorado de las dos fuerzas políticas que se van a volver a repetir en las elecciones del 2025 no se vuelvan a equivocar. Es decir, ¿qué es lo que va a ir a buscar cada uno de ellos? ¿Qué va a buscar el peronismo para salir del proceso que llevó a la mala calidad del gobierno que estuvo hasta diciembre del año pasado y que gobernó buena parte de más de la mitad de los años de la transición, con algunas excepciones? ¿Y qué va a hacer el no peronismo? Que es mucho más grave, porque el no peronismo en 2015 alcanzó un grado de eficacia en la representación del voto no peronista que se ha instalado en los resultados electorales con mucho éxito. Ustedes piensen, yo suelo citar el ejemplo de 2019. En el año 2019, la fórmula Macri Pichetto, que representa el no peronismo en la Argentina, ganó en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina. Solo perdió en Tucumán y Buenos Aires, perdiendo la elección nacional. Y eso no ha cambiado, pues se repite en el 21. Entonces, la capacidad que tenga la dirigencia de ese sector de entender qué es lo que quiere el electorado de las grandes ciudades, que no es nuevo en la Argentina. En la época de los 90 de Menem, no había ciudad de más de 50.000 habitantes que no fuera gobernada por el radicalismo. Si uno citaba Jujuy, Córdoba, Mendoza, tenía gobiernos peronistas con ciudades capitales, porque en la Argentina hay una ley no escrita de que la burguesía argentina, cuando encuentra un programa y un liderazgo solvente, elude al peronismo. Elude al peronismo. Y le gana si el peronismo está dividido. Es una ley de hierro que está en piedra hasta que no aviso. Y eso es lo que la dirigencia tiene que construir, como el peronismo tiene que construir una fórmula de representación que sea solidaria con el 44% de los votos. Porque es más milagroso que el triunfo de Milei, es que el peronismo ha sacado con más de 44 puntos. Desde poner una vela a la Virgen de Luján a ver qué pasó ahí. Porque es un voto contra toda razón y además nadie denunció fraude. Porque si hubiera fraude nos diría, bueno, estamos en México, donde no sabe quién ganó, estamos en países de Estados Unidos, donde hay un negacionismo en el resultado electoral. Además, la legitimidad de ese voto se demuestra en la solidez de la representación parlamentaria. Porque en el año 2016, en ese año, el peronismo se dividió en 2 bloques en el Senado y 3 en diputados.
Y eso es lo que permitió los años Macri, la prosperidad del mejor Macri, que fueron los 2 primeros años, con los bloques divididos. Y eso no le está ocurriendo a este gobierno. O sea que el peronismo tiene una herramienta de avanzar en una renovación que no le divida el electorado, que después de dividir los bloques, pero no le divide el electorado. De hecho, ese peronismo que se había dividido en los años Macri le pegó una paliza a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, perdió 14 puntos. En la nacional estuvo un poco más airosa la elección, pero en los 14 puntos de la provincia de Buenos Aires, Kicillof de ganar Vidal fue una proeza importante del peronismo. Tiene que ver con la gestión que tuvo ese gobierno, que ya no la puede analizar en un momento con más tiempo. El otro punto importante, y que yo trato siempre de destacar, es la estructura parlamentaria de la Argentina. La Argentina suelen decir que es un país presidencialista. Y la verdad que los 40 años de democracia que están siendo cuestionados hoy desde este gobierno, pero ellos sin mucho éxito, porque eso es retórica que hay que demostrarla. El Congreso y la vigencia del Congreso se sostiene en el hecho de que en los últimos 40 años ha habido 6 crisis que, si uno las enumera y las analiza de uno, puede ver cómo esa representación solvente de la sociedad argentina en 2 familias políticas que se suceden en el tiempo, en más de un siglo, resolvió la salida. La primera es la del 83, el respaldo del Congreso a la política de Alfonsín, de nunca más, y la revisión del pasado militar y los juicios, fue una solución que tuvo que ratificar el Congreso. Continuó en la justicia y era una decisión del Ejecutivo, pero sin el Congreso eso no funcionaba. Y de hecho lo que no se pudo hacer se hizo porque el peronismo se retrajo y no participó. En el 2001 volvió a poder la transición. Toda la caída de la Rúa, sea lo que fuera, una caída o un golpe blanco, como dice él, o decía Fernando en su momento, y instaura el ciclo dual de Kirchner, fue una salida que proveyó el Congreso, fue la segunda crisis. La tercera fue la gobernabilidad del 2015 al 2019. La salida del arreglo con los bonistas que hace el gobierno de Macri. Las reformas que aprueba el Congreso en ese gobierno, especialmente las leyes Bergoglio, que son las leyes que permiten la paz en las calles en un gobierno cuya vida hubiera sido insoportable, con la ley de Villas. La única emergencia que deja vigente Macri en su gobierno es la emergencia social, que tiene que ver con el salario para los pobres, que luego derivó en el potencial trabajo, y las que son todas leyes aprobadas por unanimidad del Congreso, porque intervenía el Papa directamente. De hecho, las votaron todos los bloques, con una pequeña excepción del peronismo en el Senado. La ley de Villas fueron malavales del Congreso. Que el Congreso aprobara esas leyes, las barrios populares especialmente, con el voto unánime de todos los bloques, en un proyecto firmado por Carrió, Mazot y Negri, o hay ahí fuerzas del cielo, o hay ingenio político para armar una situación. De hecho, esa habilidad legislativa que tuvo el gobierno de Macri es lo que permitió que fuera un gobierno políticamente en paz. En economía fue un desastre, pero todos los gobiernos fracasan en economía, así que yo sigo otra cosa. Me va a ver la economía y decir, ¿a quién le va bien la economía? Y a mí me va bien, y le va bien a la Unión Soviética, y le va bien a Estados Unidos. Entonces no me vengan a vender que la economía es la solución. El problema es la política de la economía. La política provee
el insumo básico de la economía, que es la confianza. Y sin confianza, sin futuro, no hay economía posible que funcione. Y eso es lo que los gobiernos no suelen entender. Cae, Macri fracasa porque no puede sostener su gobierno. Ya leyó mal la elección de 2017. La elección de 2017 es una elección que se gana por muy poco. La provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner le gana a la PASO, gana la general, pero la PASO. Y los gobiernos, el peronismo, que apoyaba al cristinismo de aquel momento, hizo mucho mejores elecciones que los gobiernos amigos de Macri. Y eso había que entenderlo claramente para preparar el futuro. Pero esa es otra historia, otra novela para analizar. En el 2020, la ley de Guzmán, que pide el peronismo, también la provee un acuerdo parlamentario con la oposición del no peronismo. Sin el voto del interbloque de Cambiemos, o sin el consenso, dando el quórum, haciendo reformas. Recuerden la disección del proyecto de acuerdo con el fondo que hace Carrió, que es divorciar el acuerdo del plan con el fondo. Fue una genialidad legislativa que permitió que el gobierno de Alberto Fernández pudiera hacer su primer acuerdo con el fondo. Después se complicó por otra razón, ya era insalvable, pero hasta el último momento del gobierno de Alberto Fernández hubo una sucesión de acuerdos parlamentarios que fueron fundamentales. El acuerdo del 22 del gobierno de Fernández tuvo también esa contribución. Y esta crisis que estamos viendo ahora es la tercera intento de restauración conservadora que se produce en los 40 años. El proceso de construcción del gobierno hay que atenderlo desde su debilidad de origen. No hay que asustarse, ni criticar, ni verlo como un pecado del gobierno de Milei, sino que es una situación, una condición que surge de la naturaleza de los hechos. Y es un síntoma de salud y de solidez política. Que el gobierno pueda asumir en esas condiciones, que pueda gobernar y que pueda producir un debate sobre el método de construcción de un pliego de objetivos que la Argentina viene planteándose desde hace ya, si hablamos del 2002, son 22 años. No quiero entrar en historia económica, pero si uno mira lo que buscaba la economía del general Alfonsín, no era tan alejado, era angeloso como propuesta del 89, y además hizo una elección formidable en cantidad de votos, que habrá que explicar por qué los perdió en la que hoy se cumple los 30 años, los convencionales. Es la misma agenda. Es la agenda de la burguesía argentina. Un país que refleja y que expresa el pacto de 1916, que es el que cuestiona este tercer intento de restauración conservadora. Esa agenda que expresa el pacto que termina en la ley Peña, que es el de un país igualitario, con una agenda igualitaria en donde la agenda social no se diferencia mucho entre la familia radical peronista y no peronista, una apertura al mundo, un tercerismo de no jugar en las grandes crisis internacionales, sino contemplarlas y aprovecharlas, sobre la base de la principal característica de la Argentina, que es el país del recurso abundante, administrado por los economistas que son expertos en el recurso escaso. Y ese es lo que la dirigencia no entiende. Argentina es un país que funciona porque tiene 600.000 millones de dólares en el colchón, no 290 como dice la vida. Cualquier economista en serio que Broda te dice 600.000 dólares, 600.000 millones de dólares. Es un país de recursos abundantes.
lo que no se, todas las licencias que se permiten, todas las aventuras que se permiten, es porque hay mucha plata. Y porque es un país con un inmenso territorio, con una población pequeña para el territorio, la población ilustrada, pacífica, que además tiene una agenda progresista en la cabeza en cualquiera de las dos grandes familias en las que se indica el 70% del electorado, por lo menos, o un poco más, porque hasta la izquierda te la agrego, porque el 80%, sabe que hay una capacidad de la Argentina, una capacidad de recursos en la Argentina que la convierte en una usina de utopías muy cerca de cumplirse, muy cerca de llegar a la realidad, porque hay recursos. Y por eso la Argentina tiene una educación gratuita, obligatoria, casi universal, tiene un sistema jubilatorio universal que se envidia en el mundo, porque con las jubilaciones de las últimas moratorias, lo dice Giordano, que hoy está de moda como un aspecto provisional, el 90% de la población argentina está cubierta por alguna forma de jubilación, por alguna forma de retiro, entre el graciable hasta el privilegiado, como dicen, que es un error, porque en Argentina no hay jubilación de privilegio desde Caballo, hay regímenes especiales, que los tiene todo el mundo. Podemos discutir si son, a veces estúpidos que dicen, Alberto Fernández va a cobrar las jubilaciones de 7 millones de privilegios. No, la pensión legal del presidente, que no le quiere. ¿Por qué feo no se la vas a dar? Eso dar ese tipo de. Y un juez de la Corte Suprema. ¿Cómo? El mismo régimen, juez de la Corte Suprema. Juez de la Corte, presidente y vicepresidente. Claro. Pero lo digo como afirmando una realidad. Tiene un sistema de salud que se superponen en capas los prepagos, las obras sociales sindicales, los institutos de provisión social de salud de las provincias, la medicina privada. Es una situación crítica de ese sistema en Argentina, está hoy en los diarios como crítica por la sustentabilidad de muchas cosas de la economía, pero eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe el hospital público que va y te atiende y te vacuna. Y cuando hasta en los lugares donde hay una gran medicina no está en el acceso de todos los. Yo tengo un hijo que estudió en Stanford y me decía, vos te atendés en Stanford, no, me dice, los estudiantes y el profesor tenemos un prepago aparte para nosotros no podemos ir a donde están los 90 premios Nobel haciendo ciencia médica. Es decir, no existe eso y ocurre, es un privilegio de la Argentina. Es decir que la solvencia de la Argentina como país es lo que también cimenta su seguridad. La comprensión de una generación que fue la del acuerdo de la segunda década del siglo, que fue un acuerdo conservador radical, digamos, los conservadores y los no conservadores, expresó esa agenda, que es la agenda de la inmigración y la del país, del primer país, el país del 80. Y esa agenda expresa la necesidad de alcanzar ciertos objetivos que en la Argentina parecen cerca de lograrse porque hay recursos para hacerlo. La Argentina es un país en donde la riqueza conspira contra la grandeza, como decía Julio Gasusta. Es decir, hay tanta plata que ¿cómo no te vas a permitir un sueño de utopía? Y este gobierno también tiene un sueño de utopía, que es volver, una utopía pastoril, volver al año 53 a unos pensadores de un país chiquito, de un país con privilegios, que nadie querría volver a ese mundo, nadie querría volver a que eso se instaure en el país. Hasta el gobierno, que con realismo quiere reformar ciertas cosas, está tratando de sostener una utopía. Bueno, yo dejaría acá si quieren para que conversemos y sigamos escuchando inquietudes.
preguntas. A ver, Luis. El otro día Pani habló del tema de imposible acuerdo con Estados Unidos estratégico militar, etc. ¿Pero esa es una entidad? ¿Eso lo escuchaste? No. Bueno, él dice que están empezando a poner una base en el sur, que sería las Fuerzas Armadas Argentinas y las Fuerzas Armadas Americanas, mostró todas las bases de Estados Unidos en el mundo. Justo necesitan ahí, porque China también la quiere ahí, y que eso implicaría un acuerdo estratégico muy, ¿cómo decir?, muy profundo, creo que tendría que ser entre Estados Unidos y Argentina. Bueno, si no lo escuchaste, no sé, pero de todas maneras me interesa. Yo creo que en general, más allá de la anécdota, yo creo que la Argentina tiene un alineamiento con Estados Unidos histórico, del cual nunca se corrió. Ni aún en aquellos gobiernos que parecían más como fueron los gobiernos del último peronismo. Uno hablaba con los embajadores de Estados Unidos y decían que la Argentina tiene la misma agenda que Estados Unidos. Derechos humanos, Medio Oriente, seguridad, antiterrorismo, toda la agenda de la Argentina tiene un alineamiento histórico con Estados Unidos. No, a mí no me extrañaría que eso pase. Pero no tengo detalles, no, la verdad que no. Me parece que Estados Unidos está muy preocupado con la posición que tomó Brasil hace rato ya, ¿no? Es decir, Brasil está en una posición ambigua, pero muy cerca de Chile y Rusia. Yo de política internacional no suelo decir nada porque solo sé lo que dicen los diarios. Y yo conozco la construcción periodística y sé que es muy difícil abrir opinión. De la guerra de Ucrania no hay un solo dato que no surja de uno de los bandos. No tenemos acceso a nada de lo que, a menos que sepa ruso y escuche hablar de ruso. Radio Moscú. Creo que no existe. Pero la verdad de política exterior no. Eso creo Acá que ya me cuesta. creo que está relacionado con lo del sur, con la posible falla del canal de Panamá. Claro. Digamos, el canal de Panamá tiene un problema con el agua, que se está quedando sin agua porque, digamos, no es dos océanos conectados, sino que es uno que está más arriba del otro. Claro, es agua del lago Gatún, y si eso empieza a fallar, qué sé yo, hay un problema, un estrangulamiento del cuello de botella ahí. Entonces, Magallanes y todo eso cobra una importancia. Puede ser. Creo que va por ahí. Pero en una guerra, además, lo primero que hacen es terminar con el canal. Está pasando eso. La primera bomba. Claro, es un canal angosto, vieron cómo va el barco va tocando casi así, ¿no? Así que a partir de ahí. Un embotellamiento bien es un lío. No, son dos canales. Sí. Y el tercero está en el lago de Nicaragua. En Nicaragua, que había una obra, no sé. Claro, ahí tiene. ¿Se hizo al final? No se hizo. Están a nivel de plano, blueprint. Claro, porque ahí conectando los dos lagos, Nicaragua y el otro, se sale, ¿no? El segundo canal de Panamá también, el segundo, Sí. son dos canales de Panamá. No, pero no conozco ese tema, la verdad que no. Pero creo que está relacionado, ese interés estratégico creo que está relacionado con eso. Hace un Bueno, año que viene eso. Ok. No, me da un cachito. Diego primero, después. Sí, Ignacio, un par de cositas que vos dijiste que me gustaría ampliar un poco. Una que decías, no hay dialéctica ideológica, que obviamente entre izquierda y derecha, el máximo es cierto, que la izquierda no representa una dialéctica. Sí hablaste de progresismo y conservadurismo como referencia ideológica, hablaste de peronismo y no peronismo, y yo incluiría algo que tiene que ver con algo que me parece que hay una diferencia dialéctica, y sobre eso me gustaría ahondar un poco, que es lo que está pasando ahora, que es la dialéctica entre lo que es el rol del mercado y lo que es el rol del Estado. Lo que es una socialdemocracia, que era el planteo ideológico que hoy tiene la oposición, hasta el populismo diría en ese ámbito, y lo que es el rol del mercado con este libertarismo o liberalismo o no sé, anarcocapitalismo que representa Milei. O sea, a ver si ahí hay realmente una dialéctica ideológica presente y qué peso tiene en nuestra realidad. Un tema. Y el segundo, vos hablabas de la Argentina parlamentaria versus la Argentina presidencialista, y que el Congreso expresa al electorado.
Y a mí me da la impresión de que el electorado votó dos cosas distintas, porque votó a Milei, por un lado, como presidente, o sea, en un concepto presidencialista, con todas las connotaciones que vos dijiste, por el antiperonismo, por las falencias del PRO, etcétera, pero también votó un Congreso, que es el tema parlamentario, o sea, votó distinta representación o distinta ideología. Entonces, esos son los dos temas para tener un poquito más de claridad. El tema de la dialéctica Estado-mercado y el tema del presidencialismo, qué es lo que realmente quiere el electorado argentino. Sobre lo primero, yo creo que mi impresión es, yo no soy un teórico de la economía, soy una víctima de la economía, pero yo creo que ese debate existe, es un debate no solo de la Argentina, es un debate metodológico mundial, ocurre en Estados Unidos, está ocurriendo en España, existe esa. Ahora, lo que yo trato de observar es lo que los gobiernos hacen, dicen y hacen. Y yo esa dialéctica no la veo, no la veo ni aún en el gobierno argentino. Si uno mira la redacción que se conoció anoche de la última versión de la ley Combi, que era la ley ómnibus, esa ley es una ley que tiene no es una ley ortodoxa en términos de mercado. Está consiguiendo cosas al peronismo, está consiguiendo cosas a las otras fuerzas que piensan en equilibrios de otro tipo. Yo creo que eso no sé. Existe el debate en los libros. Ahora, la realidad yo no lo veo fuerte. El tema de las dos elecciones, yo creo que se votaban cosas distintas. En la elección legislativa, que es la importante, a mi juicio, se construyó el Congreso. Y la otra fue una opción binaria, es decir, el mandato que le da el voto de Milei es el voto de 23%, el 29% de él, más el voto de Cambiemos, que eso es el mandato que se vaya a Massa, que no gobierne más el peronismo, que es un desastre, porque si uno lo mira contrafácticamente, ¿había alguna razón para votar ese gobierno? Entonces hay que ahondar en las razones del voto. El voto no es el kirchnerismo, el voto no es el plan platita, porque Macri gastó entre la PASO del 2019 y la general gastó tanto como Massa en el 23, lo que fue la expansión del plan platita de Macri fue igual y así le fue. Es decir, el kirchnerismo no paga, el crimen no paga. La prueba es esa, ¿no? El crimen no paga. O sea que la gente vota por razones mucho más profundas. Vota siempre lo mismo. Vota mirando cosas que muchas veces los encuestadores no ven, los analistas no ven. Mucho menos hoy. Yo recogí este fin de semana y hubo una nota muy interesante que yo recomiendo de Durán Barba, en perfil, que donde describe la situación de la opinión pública en el mundo, no solo en la Argentina, por esta confianza que tiene la gente en ver televisión a las 7 de la tarde y escuchar a los militantes que ladran para un lado y para el otro, en los canales de cable, o los que siguen internet. Es decir, eso ha llevado a la gente a creer que la desinformación tipo espectacular y fugaz describe la realidad, y eso resta capacidad de pensar
de reflexionar y de ver las cosas en su conjunto, que es como hay que verlas. Es decir, no entender que la mitad de la Argentina, casi la mitad, votó contra este gobierno, es fundamental para entender lo que pasa. Porque si no, no se entiende lo que pasa. Todos mamados. Como hay un tipo que dice que le votó para que hiciera todo esto y resulta que no era así, era la mitad. Gobierna para la mitad. Y al que gobierna para la mitad, así le va. El espectáculo, dice Iván Barba, en una nota de perfil del domingo, sirve para comunicarse en las campañas electorales, pero no puede sustituir ni la acción del gobierno. Y el inmediatismo en la comunicación, por eso yo creo que la tarea de la dirigencia es, igual como esto es mostrar el debate profundo, y el debate tratando de entender el contexto de la realidad. El balotaje fue una salida, pero que produjo un mandato que ya perimió. El mandato se cumplió. No ganó Massa, no ganó el peronismo. Ahora, para construir sobre eso, el gobierno no ha logrado nada. Ni ha logrado conmover al Congreso, ni ha logrado conmover a la opinión pública, porque la verdad que decir que tiene 50% de popularidad, Alberto Fernández tenía 80%. Y lo mantuvo durante todo el 2020. Y eso un día hace así y no existe más. Y todo lo que vos construiste sobre eso, olvídate. Ok. ¿Algo más? Sí, acá hay una pregunta. Sí, comparto tu visión sobre las dos grandes familias políticas del sistema argentino. Y quiero preguntarte, en torno a ello, si frente al próximo desafío de elección parlamentaria que tenemos el año próximo, ¿ves alguna posibilidad, si bien es cierto que hay una gran crisis dirigencial, que vos la resaltaste muy bien, o sea, tenemos un país donde, bueno, siempre la historia enseña, pero acá parece que tiene pocos alumnos, ¿no es cierto? Pero ¿hay alguna posibilidad que se puedan reunir sectores progresistas, o la rama progresista, de una y de otra familia para hacer frente al desafío parlamentario del año próximo, con una fuerza que se oponga a la representación que va a buscar el gobierno a través de sus propios candidatos, por este intento de formar un partido propio a nivel nacional? ¿Hay alguna chance de que algún sector del peronismo pueda sumarse de la familia peronista al no peronismo en torno a la protección, por ejemplo, de la clase media y de ciertos intereses que hacen a los objetivos comunes que vos bien describiste, ¿no es cierto? Pero bueno, poniéndose de acuerdo en los métodos, que es el problema donde tenemos diferencias en el procedimiento de la acción política. ¿Ves alguna chance de que algo de eso pueda suceder para enfrentar a Milei? Yo creo que yo no lo simplificaría con enfrentar a Milei. Yo creo que el electorado están firmes. El asunto es que tengan dirigentes que los interpreten. El electorado está firme, se acaba de mostrar en una elección en noviembre, segunda vuelta. Está dividida la Argentina y no hay dispersión del electorado. Tampoco hubo es decir, el balotaje hubo menos votantes, pero el país está votando y está votando con intereses que se reconocen en una representación. Ahora, si un dirigente, por ambición personal, porque hay una explicación, no es lo que es esta charla, o esta conversación, hay una explicación para la distracción de los dirigentes. Las dos coaliciones, digamos, las dos, como le llama Jesús Rodríguez, el bicoalicionismo imperfecto, o las coaliciones transgénicas que llama Marangoni, creían que ganaban las elecciones. La expansión que había hecho el gobierno, el esfuerzo que había hecho para quedarse con la fórmula del peronismo del AMBA, ignorando el interior, si hubieran puesto un gobernador del interior,
Massa podía ganar la primera vuelta. Con un punto más en la primera vuelta. O sea que eso era poner a Capitanich, a Mansur, que yo creo que Mansur era Mansur, o a Corleone de vice. Eso estaba en los dedos, no lo estoy inventando yo. Ahora, es este ensimismamiento, es endogamia y es ambición de poder. Creían que podían ganar y que estaban para ganar. Y del otro lado también, venían de ganar en el 2021. ¿Cómo no vamos a ganar? Piensen ustedes que la fórmula de Patricia Bullrich fue criminal. Perdió 18 puntos porcentuales entre el 21 y el 22 sin gobernar. Porque si vos perdés puntos electorales gobernando, está bien que el desgaste, el público no te quiere, la hiciste mal, sos antipático, pero perder 18 puntos sin gobernar, por pelearse la reta con Macri y mostrarle a su electorado que eso no era una chance solvente para gobernar, porque se decían cosas que nadie esperaba que se dijeran. O sea que ese es el barato. Yo creo que el electorado está, hay que ver quién lo representa. Y creo que los dos partidos, las dos familias tienen dirigentes lo que sobra para que lo hagan. Bien, después de Graciela, después ¿Cómo juega en todo esto lo que creo que es una nueva fuerza, que es la juventud? Poniendo el rango de los 16 años que empiezan a votar a los 35, y que más que seguir a un partido o un dirigente, siguen a los medios, y que creo que tuvieron mucho que ver en los puntos que tuvo Milei en las distintas votaciones. Ni hubo influencia de los medios, ni el voto joven yo lo he visto siendo pertinente para interpretar nada. Los medios audiovisuales, hablo de los canales de cable, llevaban a Milei, a Patricia Bullrich y a Larreta 5 veces por día a cada programa. Perdieron todos. Empezando por Milei, sacó 29 puntos. 29, que hoy día yo lo compongo. 14 la pendejada que le gustaba a Milei, y el otro 14 es la UCD, el conservadurismo, el voto al Sogaray de los 90. Ese es el voto joven. El resto yo creo que se sindica. Ahora, yo creo que si un analista electoral, que yo no lo soy, se hacen estudios de qué hizo cada franja, porque el voto femenino estaba más contra Milei que a favor de Milei, el voto masculino, eso sí, pero yo creo que son, lo que yo he podido leer como análisis después electoral son matices. Nunca volcaron ni afectaron al electorado de las dos grandes familias, que repito, es el 56, que es Milei más Cambiemos, y el 44, que es el peronismo. O sea que creo que no ha habido gran... los jóvenes votan como la gente, son seres humanos. Probablemente un candidato más atractivo para la juventud pueda tener una mejor votación, pero vivimos en un mundo donde el mundo está controlado por Biden, que tiene casi 90 años. Trump, otro que tiene casi 90 años. 80. El Papa que tiene 90. 80, tío. No, dice 80, el que tiene 80 tiene 90. No, pero digamos, es un mundo gobernado por gente grande. O sea que el voto joven, no quiero descalificar tu visión, que siempre se busca el voto joven, la franja etaria es importante cuantitativamente. Ecuador y El Salvador están por gente joven. Bueno, Hacen cada bacana, no sé qué, pero... Sí, pero que la juventud se pasa. Sí, se pasa, claro. Perdón, Bueno, las redes, no solo los medios, las redes no han influido en esto. A ver, bueno, Las gracias. redes, lo que gastan los gobiernos en las redes es parte del proselitismo. Yo no sé si Massa sacó más o menos votos por las redes. Yo creo que no, o sea, sirven nada, es como poner carteles en la calle. Ahora, si fuera por las redes,
Ya lo que gastó Scioli en el 2000, es decir, digamos gastar, lo que aplicó en redes Scioli en el 2015 fue espectacular la inversión que hizo. Fue una de las primeras elecciones, y de Macri también. Y el resultado expresó más o menos lo que la sociedad, no sé si la torció. Yo creo que el efecto de las redes es que le hace creer a la gente mecanismos de conducta que no son los que luego se demuestran en los hechos. No sé si se traslada al voto. El voto yo creo que es más estable, es más profundo, responde a intereses de clase, de región, de pertenencia ideológica, de pertenencia familiar, de deseo. Es una, como decían de la inflación, un fenómeno multicausal. O sea, hay muchas, y es muy difícil saber qué es lo que vota la gente. Si lo supiéramos, estaríamos gobernando, pero sin menú. Ok, Graciela. Sí, yo justamente iba a plantear que los jóvenes, hay un grupo etario que televisión no mira, que se maneja a través de las redes. Y las redes yo creo que tienen efectivamente influencia en ese grupo etario en todo, no solo en la política, en cómo miran al medio ambiente. TikTok, esas cosas, sí. Pero es impresionante y además están muy conectados todo el día y están recibiendo esa influencia en forma permanente. Y a mí una de las cosas que me preocupa, más allá de esta dicotomía mercado-estado y demás, me preocupa cómo se forma un clima social que en principio es un clima autoritario, es un clima de mucha agresión y eso me parece que termina generando también una frustración cuando los resultados no son lo que se esperaban, y eso va a el crédito que puede tener el sistema democrático en las sociedades. Y eso me preocupa como fenómeno internacional también, pero que yo creo que también se da en el caso de Argentina, donde vemos que la participación ciudadana en la votación va reduciéndose a pesar de que en una buena franja etaria es obligatoria. Me gustaría saber. Yo creo, sobre las redes no comparto. Las redes, el 90% de la información que trafican es información de la televisión y de los diarios. No discuten, no creen información. Lo que dijo tal, lo que dijo lo otro, se peleó Real con esto. Yo sigo las redes todo el tiempo, en tiempo real, porque el trabajo es ese. Nada de lo que yo me informo por las redes, no lo he leído antes en un diario, o no lo he escuchado por radio, o lo he visto por televisión. Es un vehiculizador de contenidos construidos desde otros medios, que son los que construyen historia. O sea, nadie, y estos hay que verlo en perspectiva, lo que ha gastado las grandes compañías de Internet, Microsoft, Google, en construir sitios de noticias fracasó, nunca lo lograron. Trafican información que levantan de los medios que son radio, televisión, diarios, depende de los países. En Estados Unidos más la televisión que los diarios, en Argentina más los diarios que la televisión. O sea, yo le doy importancia como paz. Es el primer país más seguro de América Latina. ¿Cómo lo va a dar bien la encuesta de Google? Sí, porque tiene seguridad hace rato. La Argentina era el segundo después de Chile. Ahora Chile que se probó, la Argentina es número uno. Está en los récords internacionales, no es un invento mío. Es el país más pacífico de América Latina, el que mayor seguridad tiene. Hay seguridad ciudadana. Siempre puedo salir a robar, no sé acá, porque acá hay gente muy honesta, pero a todos nos puede pasar algo. Pero es un país pacífico. Desde el punto de vista bélico, el
país que no tiene ejército, que, no sé, ver la agresividad, yo confieso que yo no la veo. Agresividad como